el glaucoma en general es un grupo de enfermedades que afectan el nervio óptico. Matan fibras en el nervio y esto va a redundar en que perdamos la visión. Lo que perdemos realmente es nuestro campo visual y se va de afuera hacia adentro. Por eso, como es silencioso, como usted mencionaba, como no tenemos síntomas ni ninguna molestia, a veces el paciente está viendo bien hacia el centro, pero ha perdido su campo visual. Por ello es muy importante detectarlo. ¿Cómo lo detectamos? Con un examen completo que mida presión intraocular, porque se puede elevar en el glaucoma, no en todos los tipos, pero generalmente se eleva la presión intraocular. Y si detectamos alguna anormalidad en la presión o en alguna de las estructuras del drenaje del ojo, entonces podemos nosotros actuar para preservar la visión, porque lo que siempre pretendemos es evitar la ceguera y esta enfermedad sí nos puede dejar ciegos si nosotros no la abordamos tempranamente. Investigar, ustedes saben que no siempre es sencillo, ¿verdad? Entonces, sobre todo este tipo de estudios, porque realmente los costos de los análisis genéticos son elevados. Por ello, yo acudí a Digi y en ellos encontré el apoyo para poder realizar esta investigación, porque necesitábamos obviamente el patrocinio o el financiamiento para poder enviar las muestras que se enviaron al extranjero para poder ser analizadas. Bienvenidos a Ciencia y Sociedad, el programa de divulgación científica de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La investigación debe aportar soluciones a los problemas nacionales y en este caso, en este episodio, vamos a abordar nuestro tema, una mirada a la salud visual en Guatemala, y para ello contamos con una especialista en el tema. Se trata de la médica oftalmóloga, la doctora Débora Méndez. Ella es especialista en glaucoma y segmento anterior. También la doctora Méndez es investigadora y es coordinadora del área de bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Doctora, qué gusto tenerla por acá en Ciencia y Sociedad. Bienvenida a este programa. Y pues usted nos comentaba que dentro de los problemas de salud visual en Guatemala que más afectan a la población están el glaucoma y las cataratas. Vamos a comenzar por el glaucoma. Quisiera que usted nos explicara cuáles son las principales, en qué consiste el glaucoma y cuáles son las principales causas. Bien, buenos días a todos. Sí, el glaucoma realmente, el concepto de glaucoma está relacionado a un grupo de enfermedades que llamamos neuropatía óptica, es decir, un daño al nervio óptico que se caracteriza por la pérdida de fibras nerviosas, que esto lo traduce el paciente en una pérdida visual, que si no se trata adecuadamente puede llevar a la ceguera. Importante decir que el glaucoma es irreversible, es decir, una vez que el daño se ocasiona, no podemos revertir lo que ya se perdió de fibras nerviosas. El glaucoma, el principal factor que se relaciona a él es la presión intraocular. La presión intraocular está dada por el acúmulo de líquido del humor acuoso que normalmente debe drenarse por un sistema específico que tiene el ojo para ello. Sin embargo, en los pacientes con glaucoma, este sistema de drenaje se altera y en muchas ocasiones la presión intraocular se eleva. Por mucho tiempo se mencionó que la presión intraocular elevada era el sinónimo, digámoslo así, del daño glaucomatoso. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto que hay pacientes que tienen glaucoma aún con presiones intraoculares dentro de los límites normales, a lo que llamamos, por ejemplo, glaucoma de tensión normal. La clasificación de esta enfermedad se puede hacer de varias formas, en base a la edad de inicio, en base a las estructuras oculares que están alteradas, en base a lo que la ocasionó, y realmente lo más importante es mencionar que es una enfermedad asintomática. Generalmente el glaucoma no nos da dolor, no nos da mayor sintomatología y es un hallazgo incidental en un examen oftalmológico de rutina. Existen algunos tipos de glaucoma que sí presentan problema agudo, pero no son los más frecuentes. El más frecuente es el crónico simple o de ángulo abierto que no presenta sintomatología. Es decir, es muy importante la detección de esta enfermedad porque se le llama el ladrón silencioso de la visión precisamente porque no lo detectamos, sino es a través de un examen oftalmológico completo. Muy importante decir que a nivel mundial se considera que hay aproximadamente 80 millones de pacientes afectados por glaucoma y es la principal causa de ceguera irreversible porque una vez el daño se instituye no podemos revertir lo que ya perdimos, pero sí podemos nosotros tratar mediante el control de la presión intraocular de frenar la evolución de la enfermedad para que el paciente tenga visión útil el resto de su vida, siempre tratando de preservar la calidad visual en nuestros pacientes.
Según lo que usted nos reporta, es una enfermedad con una alta incidencia en la población. Y también, dado que es una enfermedad que no causa síntomas, quisiera que usted nos hablara cómo se detecta y qué opciones de tratamiento existen. Sí, era lo que mencionábamos justamente. Se le llama el ladrón silencioso de la visión porque no tiene, el paciente acude a su chequeo oftalmológico general casi siempre por cambio de sus anteojos o por una evaluación por otra causa. ¿Cómo la detectamos? A través de un examen completo, que por supuesto incluye la toma de agudeza visual, pero evaluamos estructuras específicas del ojo, tomamos la presión intraocular, evaluamos las características del nervio óptico y si nosotros durante el examen oftalmológico detectamos alguna anormalidad, ya sea que iniciemos tratamiento dependiendo los valores de presión intraocular o bien enviamos al paciente a hacer estudios complementarios que nos confirman o nos descartan la enfermedad. ¿Qué tratamientos hay? Pues está desde el tratamiento medicamentoso, que es con gotas, que se aplica al paciente en diferente dosificación, dependiendo del tipo de glaucoma y la presión intraocular que maneje. También existe la cirugía con láser, que también pretende disminuir la presión intraocular. Hay varios tipos de láser dependiendo nuevamente del tipo de glaucoma que el paciente presente. Y bien, si con gotas o láser no logramos alcanzar la presión meta, que es aquella que ya no produce daño en el nervio óptico, entonces procedemos a hacer cirugía abierta específica para glaucoma. Todo esto lo puede detectar obviamente un oftalmólogo certificado, ¿verdad? Porque el examen debe ser por un clínico que esté entrenado en este campo. Los oftalmólogos generales tenemos toda la capacidad de hacer esta evaluación y si hay necesidad, pues ya se refiere con el subespecialista. En este caso, usted es subespecialista en glaucoma y segmento anterior. Para nuestra audiencia, pues les explicamos este dato muy importante. Doctora, quisiera que otra enfermedad que usted nos comentaba que tiene una alta incidencia y pues que la padecen muchas personas son las cataratas. Quisiera que nos hablara de ellas y también a qué edad empiezan a aparecer. Bien, la catarata es la otra causa de ceguera a nivel mundial, ¿verdad? Se dice que hay mucha población a nivel mundial afectada por catarata, pero la gran diferencia es que es la principal causa de ceguera reversible. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos, mediante cirugía, quitar este problema. ¿A qué se refiere la catarata? Nosotros tenemos un lente natural, el ojo tiene un lente natural que se llama cristalino y tiene ese nombre precisamente porque es transparente. Este lente tiene una importancia grandísima en el ojo porque refracta la luz que llega a nuestro ojo para que pueda ser interpretada en la retina como imagen y además debe ser transparente para que la luz llegue sin dificultad y tiene la característica en conjunto con otras estructuras oculares de acomodar o enfocar esta imagen. Conforme pasa el tiempo, el cristalino tiende a sufrir cambios, a endurecerse y a sufrir algunos cambios propios de la edad. Sin embargo, cuando empieza a perder esa transparencia y se opacifica, eso es a lo que llamamos catarata. La catarata sí se manifiesta generalmente arriba de los 50 años, sin embargo, en ella influye mucho problemas metabólicos como la diabetes, por ejemplo, que incrementa el desarrollo de catarata incluso en edades más tempranas. Algunas ocupaciones como por ejemplo los soldadores que tienen cierto tipo de catarata si no hay protección y el uso de esteroides que hoy en día es frecuente que a veces vamos a la farmacia y la persona, el dependiente de farmacia nos vende medicamentos que deben ser controlados y se venden libremente y pueden a largo plazo producir catarata. Entonces, el tratamiento de la catarata se enfoca básicamente es quirúrgico, siempre es quirúrgico. Hoy en día hay técnicas muy modernas de cirugía de catarata y la recuperación visual. Si el único problema que el paciente tenía era catarata, pues se puede dar al 100%. Vamos a ir a un corte de este programa y vamos a continuar con cómo se pueden prevenir y tratar las cataratas.
la investigación se centró básicamente en una enfermedad que es el glaucoma congénito primario. Es una enfermedad de baja frecuencia, afortunadamente, pero es una enfermedad que produce un daño muy severo y afecta grandemente la visión en nuestros pacientes. El estudio que se realizó se basó en las mutaciones de un gen que se ha implicado en la etiología de esta enfermedad, que es el citocromo P1B1. Me aboqué a la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos y a través de ellos fue que conseguí el financiamiento necesario para poder realizar esta investigación, que en mi profesión es de suma importancia. Se hizo además en conjunto, logramos una vinculación con el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, porque se hizo en el Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde, quienes incluso oftalmólogos del hospital participaron en esta investigación, porque son los especialistas que tenían a su cargo los pacientes que pudimos captar. Estamos en Ciencia y Sociedad, el programa de divulgación científica de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, conversando con la doctora médica oftalmóloga Débora Méndez. Doctora, usted nos hablaba antes que sobre cataratas y su prevención y cómo se trata. Quisiera que nos explicara sobre esta situación. Bien, bueno, en la prevención tendría que mencionar, por ejemplo, que hay algunos factores que se han asociado al desarrollo de catarata, como el tabaquismo, por ejemplo, tratar de reducir el consumo de tabaco, algunos riesgos ocupacionales, en el caso de las personas que trabajan con soldadura, por ejemplo, tratar de utilizar siempre protección ocular. Los diabéticos, tener un control metabólico adecuado, hacerse sus chequeos generales periódicamente y obviamente el tratamiento de la catarata, creo que lo mencioné con anterioridad, siempre es quirúrgico. Hay hoy en día técnicas muy modernas para cirugía de catarata y lentes intraoculares que van a reemplazar el cristalino que nosotros extraigamos, porque como les mencionaba, la catarata es el cristalino que se opacificó durante la cirugía, entonces se extrae este cristalino y se coloca un lente intraocular graduado específico para el paciente para que la recuperación visual sea óptima. Doctora, para las enfermedades oculares que hemos platicado, tanto el glaucoma como las cataratas, algo muy importante y clave es el control regular con el oftalmólogo. Quisiera que nos hablara cada cuánto tiempo debe realizarse este control y a qué edad hay que hacerlo con mayor detalle. Exactamente, como usted mencionaba, David, el control es importantísimo para estas enfermedades. Se ha visto que el glaucoma crónico simple, que es el más frecuente en nuestra población, empieza a manifestarse arriba de los 35 años generalmente. Entonces es muy importante que el paciente arriba de 35 años acuda a su chequeo completo. Como les mencionaba, no es solamente el chequeo de anteojos, sino una evaluación oftalmológica completa para poder detectar no solo el glaucoma, sino otras patologías oculares que pueden ser tratables. En el caso de la catarata, pues se manifiesta generalmente arriba de los 50 años, pero como mencionaba con anterioridad, los pacientes diabéticos, por ejemplo, que tienen más riesgo de tener esta patología si el control metabólico no es adecuado, deben estarse chequeando periódicamente. La sugerencia se hace siempre en el chequeo anual del paciente para detectar cualquier tipo de anormalidad ocular, incluyendo catarata y glaucoma, pero no solo ella, sino cualquier otra cosa que podamos detectar y tratar. Recuerden siempre que la prevención y el tratamiento oportuno es lo principal para preservar la visión en nuestros pacientes. Gracias, doctora. Dentro de su más reciente investigación, usted abordó el problema del glaucoma congénito. Quisiera que nos hablara en qué consiste esta enfermedad y cómo afecta a quienes lo padecen. Bien, como les mencioné al inicio, el glaucoma tiene varias clasificaciones. El glaucoma congénito se refiere a aquel glaucoma en el que podemos encontrar el daño al nervio óptico y presión intraocular elevada desde el nacimiento en algún porcentaje de pacientes. Hasta un 25% de estos niños nacen con el problema y hasta un 75% lo logramos diagnosticar en el primer año de vida. ¿Qué tiene de interesante esta enfermedad? Que es muy discapacitante. Hay niños que ya nacen ciegos por glaucoma y algunos con pérdida visual importante. Si nosotros logramos detectar el problema tempranamente, la idea siempre va a ser preservar una visión útil en el paciente y disminuir o evitar la discapacidad. Entonces, el glaucoma congénito sí tiene algunas características clínicas que son visibles. Por ejemplo, el niño va a manifestar mucha sensibilidad a la luz, va a tener un parpadeo frecuente porque le molesta bastante la claridad. A veces son ojos más grandes
y no son transparentes, son azulados o son blanquecinos, y esto se da por el desbalance que hace la presión intraocular en ciertas estructuras oculares. Entonces, el glaucoma congénito tiene una base genética importante. Existen casos esporádicos, pero sí hay una característica genética muy importante. ¿Por qué es tan difícil detectar este glaucoma congénito en etapas tempranas? Creo que aquí es muy importante mencionar que la educación en salud es vital para la población, tanto para la población general como para nuestros trabajadores de salud, sobre todo quienes están en el área rural, promotores de salud o las personas que trabajan en puestos o centros de salud, porque hemos visto que la población del área rural a veces no consulta, primero porque no tenemos la idea de que esta enfermedad existe y luego por la dificultad a veces de la movilización de un paciente hacia la ciudad. Esta enfermedad, como les mencionaba, siempre es quirúrgica. Aquí no utilizamos de inicio gotas o láser, siempre vamos a hacer cirugía. Y mientras más temprano yo detecte el problema y lo aborde quirúrgicamente, le voy a tratar, mi idea siempre va a ser darle al paciente una vida visualmente útil, porque esta enfermedad no afecta solo al niño, sino a su entorno familiar completo. Quisiera comentarle a nuestra audiencia que esta investigación es una investigación también muy vanguardista y pues muy actualizada porque es una investigación que se basa en la genética. Y doctora, quisiera que nos hablara sobre este estudio del gen CYP1B1 y qué papel juega este gen en el desarrollo del glaucoma congénito. Sí, como les mencionaba, el glaucoma congénito tiene una base genética importante. El gen del citocromo P1B1 es el que se ha implicado en la formación de ciertas estructuras oculares que hacen que el drenaje del humor acuoso se dé normalmente. En el glaucoma congénito primario se ha visto que hay ciertas mutaciones o alteraciones en este gen que hacen que el desarrollo de estas estructuras no sea normal. Por lo tanto, el drenaje no se va a dar con facilidad y la presión intraocular se va a elevar. En esto se basó nuestro estudio, que fue en el análisis de las mutaciones de este gen. Gracias, doctora Méndez. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación? Pues realmente les quiero contar que tuvimos hallazgos muy interesantes. Casi todos los estudios que nosotros revisamos son europeos o en poblaciones árabes, donde se ha estudiado más este tipo de problema. En Latinoamérica solo encontramos estudios en Brasil y algunos en Estados Unidos, pero son escasos. En poblaciones hispanas no encontramos realmente estudios que se hayan hecho hasta la fecha. Estudiamos 28 pacientes y de estos 28 pacientes, en 9 de ellos encontramos mutaciones en el gen. Lo interesante fue que de 19 mutaciones que se reportaron, 11 de ellas no habían sido reportadas anteriormente, o sea, son propias de nuestra población. Muchas gracias, doctora Méndez. Vamos a un corte de este interesante programa y estamos con ustedes en breve. Recomendación siempre va a ser chequeo, chequeo, chequeo. O sea que ustedes busquen un chequeo general del oftalmólogo. Obviamente no solo para el glaucoma congénito, sino porque hay glaucomas de varios tipos y necesitamos que la población sepa que debe acudir al oftalmólogo para su control general. Hay muchas enfermedades oculares, no solo el glaucoma, que nosotros podemos detectar y tratar oportunamente. Desde la necesidad de anteojos e incluso en los niños se sugiere que antes de los 5 años podamos evaluarlos para detectar oportunamente si necesitan, por ejemplo, anteojos, porque pueden, si no se utiliza su corrección con anteojos, tener problemas a futuro y no recuperar visión. Entonces, el chequeo es muy importante para toda la población. Realmente el uso tal vez limitar el uso de pantallas, ¿verdad? Que hoy en día está tan frecuente, modificar los tiempos de utilización de pantallas, puesto que eso es ahorita lo que está de moda, pero realmente debemos cuidar nuestros ojos, utilizar filtros adecuados y sobre todo en los niños
controlar mucho los tiempos en los que se utilizan las pantallas, por ejemplo. Básicamente yo diría que evitar el uso de medicamentos sin prescripción. Eso es muy importante, por lo que les mencionaba con anterioridad, que muchos pacientes van a la farmacia, les recetan gotas que muchas veces son esteroides. Hemos tenido pacientes ciegos por glaucoma por esteroides, porque el paciente fue por ojo rojo a la farmacia, le dejaron esteroides, los utilizó un año completo y cuando viene prácticamente está ciego. Entonces, tener mucho cuidado de acudir a la persona indicada para que nos prescriba los medicamentos. Estamos en Ciencia y Sociedad, el programa de divulgación científica de la Dirección General de Investigación. Hoy estamos abordando el tema Una mirada a la salud visual en Guatemala y nos acompaña la especialista en el tema, la doctora Débora Méndez. Doctora, quisiera que nos hablara en palabras sencillas para poder sintetizar cómo afecta el glaucoma a la visión y al ojo de las personas. Bien, bueno, les voy a explicar en este ojo esquemático para que todos podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos del glaucoma. Realmente tenemos una cámara anterior, que es la que está en este sector, y allí tenemos el humor acuoso, que es un líquido que baña estas estructuras. Este líquido tiene que drenarse periódicamente porque se está produciendo siempre nuevo líquido. Si nosotros tuviéramos este drenaje normal, el líquido va a fluir y se va a estar regenerando periódicamente. Pero si el drenaje está tapado, este líquido no va a drenarse adecuadamente. Y entonces se va a acumular el líquido, tanto el anterior como el nuevo, y entonces la presión del ojo va a empezar a elevarse, porque vamos a tener un exceso de líquido circulante, digámoslo así. ¿Cómo repercute esto? Que nos va a dañar el nervio óptico que está en la parte posterior. Él es el encargado de darnos la visión. Entonces, si se mueren las fibras nerviosas, vamos a perder visión. El paciente lo va a sentir en la pérdida visual. Muy importante decir que el glaucoma avanza desde afuera hacia adentro, en el campo visual, porque lo que vamos a perder es nuestro campo de visión. Es decir, yo ahorita veo, aunque estoy viendo hacia el frente, veo a David y veo las paredes, por ejemplo. Ese es mi campo de visión. En el glaucoma eso se va reduciendo de afuera hacia adentro. Es decir, que el paciente no lo va a notar hasta que empiece a toparse con los objetos cuando el glaucoma ya esté muy avanzado. Puede estar viendo perfectamente hacia el centro, pero ya tener un daño periférico, y ese es el tema de que no lo notamos hasta que él está demasiado avanzado, porque no hay dolor, no hay ninguna otra sintomatología en la mayoría de casos. Entonces, muy importante el chequeo periódico y la detección temprana. Pero a eso se refiere básicamente el glaucoma. Gracias, doctora. Y dentro de su investigación reciente, el glaucoma congénito, usted aborda la genética, como hemos hablado con anterioridad, pero quisiera que nos explicara cuáles son los retos y desafíos de las investigaciones genéticas en Guatemala y en particular de las investigaciones genéticas en su campo, en el área visual. Sí, bueno, yo les quiero comentar que la genética, pues creo que está creciendo, el estudio genético está creciendo mucho en nuestro país. De hecho, los pediatras ya mandan el cribado de algunas enfermedades metabólicas y algunas enfermedades interesantes o importantes de detectar tempranamente en niños. El glaucoma congénito todavía creo que no está incluido en ello. Para nosotros el estudio genético es muy importante porque hemos visto que muchos pacientes, muchos padres se casan entre ellos con diagnóstico de glaucoma congénito. Evidentemente esto va a aumentar el riesgo para la progenie. Entonces es bien importante para nosotros la consejería genética, y los datos que obtuvimos creo que van a ayudar mucho a tener datos propios de nuestra población en relación a estos datos genéticos del glaucoma congénito primario. Gracias, doctora. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones prácticas de los resultados que usted obtuvo en esta investigación? Bien, pues lo que nosotros pretendemos es difundir estos resultados, continuar, por supuesto, profundizando en este análisis para que podamos llegar a la mayoría de población. Esa es nuestra finalidad realmente, poder, por ejemplo, hacer educación en salud a nivel departamental sobre todo, y creo que es muy importante formar a los promotores de salud, al personal de salud que está en puestos y centros de salud, para que ellos sean los replicadores de esta información a la población y para que podamos detectar tempranamente a los pacientes y abordarlos quirúrgicamente lo más pronto posible para que ellos tengan una calidad de visión. Entonces, ¿sí es posible prevenir la ceguera con base en estos resultados?
Pues creo que realmente estos resultados nos ayudan a encontrar datos propios de nuestra población, pero definitivamente lo más importante siempre va a ser la promoción en salud para prevenir el daño. Usted nos comentaba que tiene planes para darle continuidad a este estudio y entonces en este sentido pues también, como hablamos de la genética, es importante también este abordaje. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros en este estudio estudiamos únicamente un gen. Se han mencionado otros que están implicados, pero realmente pues el estudio genético en nuestro país, hay algunas instituciones que ya lo están realizando, por supuesto, pero pues muchas veces requiere que podamos enviar al extranjero las muestras y algunas situaciones que hacen que los costos sean un poquito elevados de este tipo de estudios, pero nuestra finalidad o nuestro interés es continuar con este tipo de estudios. Gracias, doctora. Con este tipo de investigaciones podemos descubrir e identificar que las investigaciones de este tipo pues realmente impactan en la sociedad y pueden resolver problemas nacionales, como en este caso la salud visual en Guatemala. Quisiera que nos comentara al respecto, doctora, cuál es su impresión con respecto a esta temática, el impacto que tiene esta investigación para la salud visual de los guatemaltecos. Creo que esta es una enfermedad de baja frecuencia realmente, pero el impacto que esta enfermedad tiene en el paciente y en su familia es grande. O sea, aquí no estamos hablando de que solo el niño se va a afectar, sino que la familia completa. El núcleo familiar se va a afectar porque manejar un paciente con una discapacidad visual es un poco complejo. Entonces, sí, de hecho, la idea de nosotros, como les insisto, es educar a la población y que nosotros podamos darle al paciente la mejor calidad visual que nos sea posible, que el paciente tenga una vida útil y que pueda desarrollarse socialmente sin mayor problema. Les agradecemos su audiencia y Ciencia y Sociedad y particularmente a usted, doctora, aportarnos sus conocimientos y compartir con nuestra población y con nuestra audiencia los resultados de esta importante investigación. Le deseamos muchos éxitos y que pueda continuar con este tipo de estudios. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y pues estoy siempre para servirles en lo que sea posible. Muchas gracias.